Práctica 7, divisa globotomontes, manejo de sensor ultrasónico. La conexión y configuración del sensor ultrasónico es porque es un sensor que sirve para medir distancias y superar los obstáculos. En este caso lo utilizaremos para medir distancias y ver a qué medida está esta distancia en pantalla mediante el Virtual Terminal de Proteus. Describiremos inicialmente la implementación a manera de simulación. Es importante el diseño del circuito de manera tal que el pod emule la distancia que detecta el sensor, comunicando las salidas adecuadas, permitiendo el procesamiento de la señal y así ejecutar las acciones que le sean necesarias. Este es nuestro sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico es un módulo que incorpora un par de transductores de ultrasonido que se utilizan de manera conjunta para determinar la distancia del sensor con un objeto colocado enfrente de este. La característica más destacada es que puede ser adquirido por una baja suma de dinero, y esto lo ha hecho muy popular. Sin embargo, su bajo costo demerita demasiado la exactitud del sensor. ¿Cómo funciona? Un transductor emite una ráfaga de sonido, de ultrasonido, y el otro capta el rebote de dicha onda. El tiempo que tarda la onda sonora en ir y regresar a un objeto puede utilizarse para conocer la distancia que existe entre el origen del sonido y el objeto. En el mercado existen dos tipos de módulos: el de interfaz mediante un pulso de eco y el interfaz serial. El diseño de nuestro programa. El diseño de nuestro programa es la interfaz del sensor. Se logra mediante dos pines digitales: el pin de disparo trigger y eco. La función del pin trigger recibe un pulso de habilitación de parte del microcontrolador, mediante el cual se indica el módulo que comienza a realizar la medición de distancia, y el pin eco, el sensor devuelve al microcontrolador un pulso de ancho que es proporcional al tiempo que tarda el sonido en viajar del transductor al obstáculo. Nosotros tenemos declarado para estos dos pines el pin 3 y el pin 2. Los utilizaremos como nuestras variables. Iniciamos con la comunicación a 9600. Ponemos como pin de salida nuestro trigger y como pin de entrada eco. Inicializamos con el pin con 0 en el caso del trigger. De ahí pasamos a nuestro void loop, donde declaramos las variables long, t y d. T, que será el tiempo que demora en llegar al eco, y d, la distancia en centímetros. De ahí enviamos un pulso de 10 microsegundos. Obtenemos el ancho del pulso y escalamos el tiempo a una distancia en centímetros, y enviamos mediante serie el valor de la distancia, y se hace una pausa de 100 milisegundos. Para calcular la distancia, lo que hacemos es medir el tiempo que demora en ir el sonido y regresar a nuestro sensor. Eso tomará un tiempo. Nosotros conocemos la velocidad del ultrasonido, es decir, 0.34 centímetros sobre microsegundos. La distancia la calcularemos de la ecuación de la velocidad. Velocidad es igual a distancia entre tiempo, siendo la distancia igual a velocidad por tiempo. Como el tiempo que mide el sensor es el tiempo que toma en ir y volver el sonido, tenemos el doble de la distancia recorrida, por lo que cuando calculemos la distancia tendremos que dividir el tiempo por la mitad, siendo nuestra ecuación final: distancia es igual a velocidad por tiempo sobre 2. Y ya dando nuestra ecuación final, distancia es igual a 0.034, que es la velocidad del ultrasonido, por el tiempo entre 2. Ahora pasaremos a demostrar cómo funciona. Tenemos nuestra simulación en Proteus, ya está cargado nuestro programa. Está cargado el programa del mismo sensor. Tenemos un pod de 1 kilo donde vamos a regular
como que la distancia, la variabilidad que da la resistencia del pod nos hará medir como diferentes distancias cuando se pone algún objeto enfrente de él. Utilizamos los pines 3 para eco y 2 para trigger, y como solo necesitamos una salida de señal que va y viene para nuestro virtual terminal, se conecta de TX a RX. En este momento se encuentra a una distancia de 441 centímetros. Puede variar pues porque es una simulación y no es muy precisa. De ahí vamos disminuyendo 221, 109 hasta 1 centímetro. Y el máximo que nos puede ofrecer este es el límite que nos puede detectar, que es una distancia de aproximadamente 1 metro. Y con esto queda demostrado el funcionamiento de nuestro sensor ultrasónico. Gracias.